Profe, no se escucha. Chicos, buenos días. Ya está la mayoría. Igual y me escuchaba algo lejos, pero listo. Entonces ya tenemos varias funciones, ¿no? Bueno, o dos, al menos dos funciones ya debemos de tener para la lista ligada, que sería insertar y suprimir o eliminar. ¿Ok? Vamos a ver el día de hoy. Localizar, recuperar, vaciar y la de, porque pregunta si es vacía la lista. No me acuerdo si ya la habíamos visto. La de, que nos indicaba si la lista era vacía. Vamos a revisar eso. Nada más también dejen aquí que activar. Este. Ok. Bueno, en lo que se carga, ya les puse ya activé la actividad en Moodle para que puedan entregar esta tarea. Tienen hasta la 1 de la tarde para entregarla. Se supondría que ya ahorita la deben de tener hecha, entonces por eso nada más hasta la 1. Ok. Bueno, acá estamos en listas ligadas. Este, Vamos a ver. En lista ligada. C. Esa es la que libera la memoria. Ah, pero no tenemos ni es vacía ni vaciar lista, ¿verdad? Ok, bueno, está bien. Ok, vamos a ver el pseudocódigo para... Perdón. Vamos a ver la función, perdón. Ok, bueno, vamos a empezar a grabar. Y no les he subido ni la clase de... Me faltan, ¿verdad? Pero ahorita les subo la... Ahorita terminando la clase, les subo la clase de hoy y la de ayer y una que me faltaba de la semana pasada, según yo recuerdo. Profesor, una pregunta. Sí. ¿La tarea tiene que ir comentada? Por lo pronto, no, mientras esté en el puro código C, está bien.
De acuerdo. Gracias, profesor. Ok, entonces vamos a empezar con la función localizar. Ok. Localizar. ¿Qué recibía localizar? Recibía una lista y recibía un dato X, al que vamos a llamar X. ¿Y qué devuelve localizar? Devuelve la posición del dato X. ¿Qué habíamos dicho? Que si se encontraba varias veces, ¿cuándo regresaba? Si el dato X se encuentra más de una vez, ¿qué hace esta función? Regresa el Devuelve. primero. Devuelve la primera vez que la encuentra, ¿no? Entonces vamos a suponer que X está en este nodo. Ahí está X. ¿Cómo lo buscamos? ¿Qué harían para buscar? ¿De qué se auxiliarían para buscar, para hacer la búsqueda? ¿De head? ¿Qué pasa si muevo a head? Se pierde la referencia del Se primer pierde nodo. la referencia, ¿verdad? Entonces a head no la vamos a mover. ¿Qué haría? ¿Sería crear otro apuntador? Crear otro apuntador, ¿verdad? Que valga la redundancia, ¿a dónde apunte? A head. Pues que empiece con head, ¿no? Y con un for que vaya recorriendo hasta que llegue a la posición. Ok, que apunte a donde mismo, que apunta a head, ¿verdad? Entonces lo colocamos aquí. Paso 1. ¿Y qué preguntamos? Si el valor es igual a X, pues que se detenga, ¿no? Ok. Si el valor es igual a X, que se detenga y si no, Que avance uno. que avance temporal a temporal siguiente, ¿verdad? Ujú. Y volvemos a preguntar, ¿es igual? Ok, vamos a escribir el pseudocódigo. Profe, nada más una duda rápido. Sí. En la tarea puse que pongamos el código de insertar. Es el código de eliminar. Ah, es de eliminar, sí. Pongan el de eliminar, perdón. Sí, Ah, bueno, sí, está bien. sí, Gracias. es código de eliminar. Ahorita lo cambio. Sí, entonces vamos a ir recorriendo hasta encontrar que son iguales, ¿no? Y ya cuando son iguales, ¿qué devolvemos? Devolvemos temporal. Sí, devolvemos temporal. ¿Qué devuelve la función? La dirección de temporal. Podríamos poner asterisco. ¿La dirección o la temporal. posición? Contenido. ¿El contenido? Podríamos poner asterisco temporal, ¿no? ¿Qué dice ahí? Devuelve la posición. La posición y por qué lo están viendo. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Sí, Profe. No devuelve el contenido. Sería ilógico que si le estoy dando contenido, me devuelva el contenido otra vez. Sí, así como, pues si ya estoy dando el contenido, ¿para qué quiero que lo devuelva? Mejor que no devuelva nada, ¿no? Y vamos a decir, definir y igual a qué. Igual a 0. A 0. Si la primera posición de nuestra lista es la 0, pues ponemos 0. Si fuera la 1, pues la hacemos igual a 1, ¿no? Dependiendo de... ¿Y qué hacemos? Si temporal.info es igual a qué? Es igual a... ¿A qué, chicos? La posición. A la posición. A X, ¿no? A X. ¿La información puede ser igual a la posición? ¿Es información o es posición? Información lo que buscamos. Es información lo que estamos buscando. Si es igual a eso, ¿qué hacemos? Eh, Devolver tener la posición. ¿Devolver qué? la posición.
¿Y en dónde está almacenada la posición que estamos buscando? En I. En I, devolver I. Si no, Hacer I igual a I más 1. hacer I igual a I más 1. ¿Ok? Temporal también, ¿no? Igual la temporal siguiente. Hacer temporal igual a temporal siguiente. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe, creo que no. ¿No? Ok. Aquí sería fin sí. Y esto se estaría repitiendo, ¿no? Hasta que encontremos la otra, el dato. ¿Qué pasa si no encontramos? ¿Qué ponemos aquí? Un printf de que no está. Podríamos imprimir, pero ahorita como pseudocódigo vamos a decir que devolvemos -1 si no encontramos la información en la lista. Ok, vamos a devolver un -1 si no encontramos la información en la lista. Ok. Con esta idea, ¿qué pasaría con la función recuperar? ¿Qué recibe recuperar? Una La lista lista. y una posición, ¿verdad? P de posición. ¿Y qué va a devolver? Dato. El dato. Devuelve el dato en la posición P, ¿ok? Va a devolver el dato en la posición P. No es lo mismo entonces localizar que recuperar. Y va a pasar algo parecido a esto, ¿no? ¿O no? A lo que acabamos de hacer. ¿O me equivoco? No, Sí, sí va a ser. sería lo mismo, pero que llegue hasta P, ¿no? Pero aquí ya no, pero en este sí no vamos a preguntar por la información, ¿verdad? ¿Por qué preguntaríamos? Y temporal es igual a P. Bueno, aquí ya me creo otra lista. Ok, ahí está. Entonces creamos el apuntador temporal que apunte a head. Definimos ahí igual a 0. ¿Y aquí qué preguntamos? Temporal. ¿Por temporal? Ah, no, bueno, y Por I, ¿verdad? Sí, es es igual a igual a P. qué. Sí, es igual a P. Devolver temporal punto qué. Temporal qué. Info. 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 Temporal info. Vamos a devolver a temporal info. Porque es lo que nos están pidiendo. Si no, hacer igual a I más 1 y hacer temporal igual a temporal siguiente. Eso sería exactamente igual. Si no, ¿qué devolvemos? No puedo devolver un -1. ¿Qué devolvemos en caso de que no lo encuentre? Ahora sí, bueno, en printf, bueno, devolver que la posición no existe en la lista. Podríamos devolver eso, pero aquí hay que tener mucho cuidado con qué es lo que va a devolver nuestra función en el lenguaje de programación. Aquí es bien fácil como decir devolver nulo o algo así, ¿no? Porque no existe entonces esa información. Porque no estaría, ¿no? No estaría la posición o algo así, entonces devolveríamos nulo. Pero ya en el lenguaje de programación hay que tener mucho cuidado porque si esto no devuelve un apuntador, no podemos devolver nulo. Ojo, si una función no devuelve un apuntador, jamás en la vida puede devolver null. ¿Ok? En el lenguaje de programación. Si una función no devuelve un apuntador, no puede devolver nulo. Tendremos que devolver un dato vacío o algo así para poder indicarle al usuario de que no se pudo encontrar. ¿Ok? Voy a volver a copiar aquí esto de aquí.
que necesitamos ver qué pasa cuando vaciamos la lista. ¿Qué sería lo que nos falta? Profesor, otra pregunta. Ujú. Sobre la tarea, ¿tenemos que enviarle el archivo del que nos arrojó, por ejemplo, en este caso Xcode, o se lo pegamos en un Ahí documento? dice que tienen que enviar un archivo .c. Sí De está acuerdo. indicadas en las instrucciones. Pero no saben leer, ya me estoy dando cuenta, ¿eh? Perdón. Gracias. ¿Qué hacemos para eliminar una lista? O para vaciar la lista Bueno. completamente. ¿Qué es lo que haría? Pues a mí se me ocurriría No, pues, liberar head. Liberar head. Ok, libero head. Y luego, No es cierto. ¿verdad? No, no es cierto, porque si liberamos a head, ya valió toda la lista. Lo ideal sería, pero ese es el proceso largo, ¿eh? Les voy a dar las dos formas, una sencilla y otra muy larga. Crear primero un apuntador que apunte a head, ¿ok? Y que vaya recorriendo hasta dónde. Hasta uno antes de quién, ¿De tail? de tail. Hasta uno antes de tail, ¿ok? Entonces, temporal inicia en head y va a recorrer hasta uno antes de tail. Ya que está ahí, lo primero que hay que hacer es que temporal siguiente, ¿qué? Temporal siguiente haga qué cosa. Apunte a nulo. Pero se ve que no he perdido la referencia. No, no lo he perdido. No se ha perdido, ¿verdad? Seguimos aquí. Sigue estando aquí. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Apuntamos a que tail apunte a temporal. Antes de que tail apunte temporal. ¿Qué hice? Liberar tail. Liberar tail. Exacto. Liberar tail. Y ya una vez que liberé tail, ¿qué hago? Lo muevo a que apunte a lo mismo que está apuntando temporal. ¿Sí? Sí. Dudas. Dudas en lo que lo razonan. No, creo que ¿Podría no. volver a explicar este? Porque no me quedó claro. Ok, tenemos que llegar hasta uno antes de tail. ¿Sí? Ajá. Y hacemos que temporal siguiente ya no apunte a tail, sino que apunte a nulo. Libero a Sí. tail. Libero a tail. Y luego digo, esta zona de memoria ya no es válida. Tail apunta a temporal. Ok. Para que apunte al último nodo de la lista, ¿no? Porque esta zona de memoria es inválida, entonces tail tiene que apuntar a una zona de memoria válida. ¿Cuál sería el siguiente paso? Regresar, reiniciar, ¿no? Reiniciar. Tail debe de llegar, temporal debe de llegar hasta una antes de qué? De tail, ¿verdad? Siguiente de temporal debe de apuntar a dónde? A nulo. Y luego paso siguiente.
¿Cuál es el paso siguiente, chicos? Liberar. Liberar tail, ¿verdad? Liberamos tail. Y luego, mover tail Head. a temporal. ¿Ok? A temporal. Bueno, temporal, sí. Y luego, si empieza en head y tiene que llegar hasta acá, hasta uno antes de tail, ¿funcionaría eso? En este caso específico, no. ¿Por qué no funcionaría eso? Porque es en el primero. Porque ya está en head, ¿verdad? Entonces, aquí habría que hacer algo un poquito diferente. ¿Qué pasa cuando head y tail apuntan al mismo nodo? No tiene un elemento. Solo hay uno, entonces simplemente, ¿qué hacemos? Pues nos deshacemos de él. ¿Sí? Cuando solo hay un nodo, nos deshacemos de él. Y entonces ya eliminamos o vaciamos toda la lista. ¿Ok? Vamos a tratar de describirlo. Anular, lista o vaciar. No vaciar, ¿verdad? Vaciar con I. ¿Ok? ¿Dudas? De momento vamos bien. Ok. Bueno, pues vamos a tratar de describir esto que acabamos de hacer. Entonces, 1, ¿qué hacemos? Crear el apuntador temporal. Crear el apuntador temporal. Crear un apuntador temporal que inicie apuntando a head. Ok. 2, ¿qué preguntarían? Ojo, este último paso que hicimos es como de los muy importantes, ¿no? Antes de empezar a intentar recorrer toda la lista, ¿qué preguntamos? Así que, Temporal existe está una- antes de tail. antes de eso, el último que hice, ¿movía temporal? ¿Por qué no movía temporal? Ah, ¿Por qué no se movió temporal, chicos? Dijeron que no habían dudas. ¿Por qué no se movió temporal en el último paso? Porque era el único dato. Porque era el único dato. Entonces, antes de ponerme a recorrer la lista como loco, ¿qué hago? Pues ver si... Ver si tiene algo. Ajá. Ver si tiene algo. No. Preguntar si qué. Si head, ¿qué? Si head y tail están en el mismo. Si head es igual a tail. Exacto. Si son iguales, ¿qué se hace? Si head y tail son iguales, ¿qué hacemos? Liberamos el nodo. Liberar el nodo, ¿verdad? Liberar head. Y luego hacer head, tail y temp igual a nulo. ¿Sí? Porque aquí se libera, pero siguen apuntando a qué? A esta zona de memoria no válida. No han dejado de apuntar ahí, aunque ya no exista. Siguen apuntando ahí, por eso es que head, tail y temp igual a nulo, para que ya no estén apuntando a nada.
Ok, si no, ¿qué hacemos? Movemos Ahora sí, lugar mover temporal antes. a una posición antes de tail. Mover. Bueno, vamos a preguntar. Vamos a hacerlo en forma de pregunta para que quede mejor el pseudocódigo, ¿no? Y no quede así como tan general sin que se llegue a entender. Entonces decimos, si temporal siguiente es igual a tail, si ese es el caso cuando estamos en dónde. En head, Estaríamos uno anterior del tail, ¿no? Si estamos uno anterior del tail. ¿Qué hacemos cuando estamos uno anterior del tail? Tomamos temporal anudo, haciéndolo. ¿Sí? Anulo. Luego digo temporal es igual a nulo. liberamos tail y apuntamos tail a... Liberar tail, ¿verdad? Liberar tail. Y luego apuntar tail a temporal. hacer que tail apunte a temporal. ¿Ok? Si no, es decir, siguiente de... ok, ya están acá abajo. Voy a pasar todo a otra página. Si no, quiere decir que siguiente de tail siguiente de temporal no está apuntando a tail. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Temporal igual a temporal siguiente. Temporal, es decir, recorrer el nodo, ¿verdad? Temporal igual a temporal siguiente. Muy bien. Okay, temporal es igual a temporal siguiente. Y luego de ahí nos saltamos a dónde? Saltar a 3.a. ¿Sí? Vuelvo a preguntar. Si temporal siguiente es igual a t, hago esto. Si no, otra vez esto y voy a estar aquí saltando. ¿Cuándo terminamos? Bueno, nada más para que lo considere. Cuando temporal esté una posición antes de tail. Cuando temporal esté en una posición antes de tail. Sí, esto va a terminar ahí. Cuando esté antes de tail. Pero si voy a estar saltando al 3.a, si temporal es igual a tail. Bueno, ahorita ya en el código lo explico. Lo que pasa es que aquí debe de haber una condición para que cuando ya borramos todos los nodos, no se siga repitiendo. O bueno, tendremos que saltar al 2, al punto 2, para que compruebe todo esto. Este sería el fin sí de esta parte, y aquí estaría el fin sí de esta otra parte. Y ahí estaría, vaciar la lista. ¿Cómo haríamos la función es vacía? ¿Qué haríamos para la función es vacía? Podremos ver si head y tail apuntan a null. Si head, tail apuntan a nulo, ¿qué hacemos? Liberar lista. ¿Liberar lista? No. Pues imprimimos, ¿no? Que es vacía. Bueno, retornamos un true. ¿Sí o no? Sí. Y ahí está. Si head y tail apuntan a nulo,
La lista es que Eso sí, ya. vacía. Y si no, pues falso, ¿no? Porque falso es de que quiere decir que la lista tiene algo. Si devuelvo verdadero, es porque está la lista vacía. Si devuelvo falso, quiere decir que la lista no está vacía. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. No, Me parece profesor. que no. Entonces ya lo pueden programar. El de vacía sí. El Y vacío, el de sí. vaciar, Tal vez. Ajá, puede ser. tal vez. ¿Por qué? Si ya están aquí todos los pasos. Ah, les dije que les iba a enseñar una forma fácil, ¿verdad? Ok, pero la forma fácil se las muestro en código. Ok, este archivo ahorita se los comparto aquí por el chat para que lo tengan también, la actualización. Ok, entonces ahí está, en el chat, la actualización de este archivo para que puedan tener. Ok. Pues aquí está mi código y para no estar moviendo, bueno, puedo irme hasta la parte de hasta abajo. Voy a ver en lista ligada.h. Bueno, creo que no tengo el prototipo de la función, entonces puedo trabajar acá. Voy a poner bool empty -list, vaciar lista en inglés, o bueno, o lista vacía. Y le voy a pasar una lista, ¿no? List asterisco L. Ok. Sí. Voy a incluir aquí, o bueno, creo que en lista ligada H. Ah, sí, ya está stdebul, pensé que no lo había incluido. Aquí está, ¿no? Y voy a preguntar si lista diferente de nulo quiere decir que la lista existe, ¿ok? La lista existe. ¿Sí se entiende que hay dos cosas diferentes entre existir y tener datos? ¿Sí? Bueno, Sería que de existir sería que la creamos, pero no hemos metido ningún dato. exacto, de existir quiere decir que reservamos memoria, pero que no tiene datos. Estar vacía quiere decir que existe y que no tiene datos. No existir sería que no hemos reservado memoria. Que no exista la lista quiere decir que no hemos reservado memoria para la lista. Eso sería. Existir es que reservamos memoria. Estar vacía quiere decir que existe, pero que no tiene datos. Ok, entonces, si la lista está vacía, perdón, existe, y además que, dejen que me fije acá, isEmpty sería la función que checa si está vacía o no. Y además, no está vacía. ¿Sí? Y no recuerdo si ya tenemos esta función aquí. No, todavía no la hemos programado. Entonces, existe la lista y no está vacía. Dudas. Dudas de esa línea.
Es importante que quede claro. ¿Qué tendría de diferencia el isEmpty ahí con el de FreeList? Es el mismo. Nos dice el mismo? exactamente lo mismo. Ajá. Ok. Sí, nos dice exactamente lo mismo, ¿no? Free list. Ojo, aquí estoy preguntando. Si la lista es vacía, y aquí estoy preguntando si la lista qué. No es vacía. Si la lista no es vacía, pero es la misma función. Ok, si la lista existe y no es vacía, ¿qué hacemos? Pero les dije que iba a programar el fácil, ¿verdad? Ok. Voy a programar el fácil. ¿Dónde está? Free node. Voy a programar una función similar a esta, pero que sea auxiliar a esta de aquí abajo, a la de vaciar lista. Okay. Free node, versión 2, ¿no? Voy a borrar, versión 2. Y entonces dice, si nodo siguiente es igual, diferente de nulo, le voy a poner aquí, diferente de nulo. Todavía no voy a hacer esto. Si nodo siguiente es diferente de nulo, entonces free node 2 n siguiente. Y aquí abajo libero n y n igual a 0. Chequen bien y qué pasa. ¿Dudas o no hay dudas? Espere tantito, profe. ¿El free nodo 2 es para comprobar si hay elementos en la lista? No, no es para comprobar si hay elementos en la lista. Para comprobar si hay elementos en la lista es esta línea. En específico, esta de aquí. ¿Han oído hablar de algo que se llama recursividad? Sí. No. Yo no. Bueno, la recursividad es la capacidad de una función de mandarse llamar a ¿qué? ¿A esa misma? A ella misma. La recursividad es la capacidad de una función para mandarse llamar a ella misma. No todos los lenguajes de programación soportan esto. El lenguaje C sí soporta las llamadas a funciones recursivas. Y pregunta nuestra función, dice, si n es diferente de nulo, entonces manda llamar, perdón, si n siguiente es diferente de nulo, entonces manda llamar
a la función, pero ahora ¿qué va a recibir como parámetro? Ya no recibe a n, ¿verdad? A n siguiente. Recibe a n al nodo siguiente, es decir, la siguiente vez que se ejecute la función va a ser con el nodo siguiente, no con el primero que le acabamos de pasar. ¿Cuándo se va a detener este ciclo de llamadas de funciones recursivas? Cuando n siguiente apunte a null. Cuando lleguemos al último nodo o cuando n siguiente apunte a nulo. Exacto, aquí. Cuando n siguiente apunte a nulo, se detiene y entonces ¿qué hace? Lo libera. Lo libera. Y va a regresar el control a la función que lo llamó, es decir, con el nodo anterior. Lo va a liberar y luego lo regresa con el nodo anterior, lo libera. Lo regresa con el nodo anterior y lo libera así hasta llegar al primer nodo que hizo la llamada, que sería head. ¿Ok? Entonces aquí ya lo único que faltaría es hacer que head sea igual a tail y que además tail sea igual a nulo. Y entonces return true y si no return false. Y ahí queda la función para eliminar. Para vaciar la lista. Nos faltaría esta, ¿verdad? Es vacía. ¿Y esa cómo la hacemos? La de para ver si es vacía vamos a hacer, ¿verdad? Ajá, para ver si es vacía. Igual Sí. recibe una lista, ¿verdad? Y esta está bien fácil. ¿Cómo queda? Si head y tail apuntan a null, retornamos true. Entonces, sí. Si head igual a nulo. Bueno, aquí podremos ponerlo un poquito diferente. Igual a tail and l head igual a nulo. Entonces, return true, ¿verdad? Es decir, la lista está vacía. Return false. Y ahí quedaría nuestra función para comprobar que esté vacía. ¿Dudas? En isempty no. ¿Cómo? En la última función no. Y en la anterior, en donde sea. En la de free node 2 me causa conflicto entenderlo. Es una llamada a una función recursiva. A ver, me voy a tratar de ponerles el... Hagan de cuenta. Me voy a copiar esta. Vamos a tratar de... ¿Qué dice la función? Tenemos una lista. Y a la lista pertenecen un head y un tail. Y dice, empieza a llamar recursivamente a la función, primero pasándole a head. Y pregunta, el siguiente del nodo, hagan de cuenta, como si hubiéramos creado otro apuntador, al que denominamos al que vamos a denominar ya no head,
sino se va a llamar simplemente n. Y preguntamos, ¿n siguiente es igual a nulo? No. No. Entonces dice, ok, manda a llamar a la función, pero ahora con otra n. ¿Cuál otra n? N Ahora siguiente. n va a ser siguiente. n siguiente. Pero Y la vuelve N a sigue ahí. preguntar. Sí, ¿verdad? Y vuelve a preguntar, ¿n siguiente es igual a nulo? No. No. Entonces dice, vuelve a llamar a la función con n igual a n siguiente, es decir, igual a este nodo. Y pregunta, ¿n siguiente es igual a nulo? Sí. Sí, n siguiente sí es igual a nulo. Entonces, como n siguiente sí es igual a nulo, libéralo. ¿Ok? Y lo libera. Entonces regresa el control a esta función, a esta n. Y pregunta. Y dice, ah, bueno, como ya se liberó este, entonces voy a suponer que n siguiente es igual a nulo. Entonces, libéralo. Y regresa el control a cuando n era igual al head. Como ya liberé este, entonces supongo que n siguiente es igual a nulo y entonces lo borro. Eso es lo que hace la función. Por su capacidad de ser una función recursiva. Solo por eso. Si no fuera recursiva, pues sí tendríamos que haber hecho todo lo que hicimos aquí. Ir liberando uno por uno. Pero por ser recursiva, mantiene el apuntador hacia el nodo anterior siempre. Siempre que estoy llamando la función, se va manteniendo el apuntador al nodo anterior. Sí, profe, gracias. Ok. Más dudas. Creo que no, profe. Creo ¿No? que era la principal. Era la duda principal, pero ahorita no se preocupen tanto por esta. Más adelante vamos a ver recursividad. Pero ahorita esta es como la versión simplificada. Ustedes tendrían que programar la otra versión, ¿no? La versión larga. Bool empty list. Bueno, aquí vamos a dejarla así como empty list, asterisco L. Y acá vamos a poner que sea empty list -rec de recursiva. Y la que me interesa que ustedes programen, pues es esta de aquí. La versión donde tenemos un apuntador temporal que se va recorriendo hasta antes de llegar al tail. Más dudas. Creo que no, profe. ¿No? Ok. Bueno, entonces tenemos este. Ya programamos es vacía. Ya ahorita con es vacía y el código que tenían de la clase anterior ya debería de funcionar, ya no debería de marcar error acá. Ustedes tienen su función eliminar. Ya teníamos insertar, eliminar, nada más faltaría recuperar y localizar. ¿Ok? Recuperar y localizar. ¿Y qué pasa con primero y último? Las funciones que nos regresan primero y último. Vamos a poner node, primero, o bueno, first.
va a recibir una lista. ¿Qué regresaría a esta función? Head. Return LHead, ¿no? Nos falta la otra. Last. Return L punto. Ahí está. Aquí no me va a hacer el cambio, lo tengo que hacer mejor. Y ahí está. Bueno, aquí sería first. Nos regresa el primer nodo y last nos regresa el último nodo. Entonces prácticamente ya tenemos toda la estructura de datos, ¿no? Nada nos faltaría agregar la función localizar y recuperar. Ahí traía mi nombre cuando llegó. Por equipo les voy a dejar algunos ejercicios para que me entreguen la siguiente semana, donde trabajen con listas ligadas, ¿ok? Nada más déjenme checar. De acuerdo, profesor. Nos va a faltar ver la lista ligada circular, ¿no? Bueno, vamos a hacer Bueno, voy a ayudarles a esta función antes de continuar. Vamos a ver cómo podemos irla borrando para eliminar toda la lista. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí temporal, que sería un nodo temporal y que va a iniciar con ok, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a decir repetir mientras bueno, ahorita le agregamos igual, lo vamos a ocupar, pero vamos a decir for temporal igual a l.ahead y para llegar hasta uno antes de tail, fíjense, temporal punto siguiente diferente de l.tail, temporal es igual a temporal punto siguiente. Okay, y punto y coma le voy a poner aquí al for. ¿Qué hace ese for? Analícenlo, antes de contestar, analícenlo. Okay. ¿Qué hace qué, profesor? No lo escuché bien. ¿Qué hace esa línea que acabo de escribir? Va a poner temporal apuntando a head, y hasta que temporal siguiente sea igual a tail, va a ir recorriendo temporal. Ok. No sería que llegue a una posición antes de tail, porque dice que es diferente de tail. Exacto. Mientras temporal siguiente sea diferente de tail, va a estar haciendo ¿qué? A temporal siguiente. ¿Y por qué pongo punto y coma?
que no se le van a agregar más instrucciones, eso es lo único que queremos que haga, que recorra temporal. Ponerlo aquí abajo equivaldría a lo mismo, ¿verdad? De ponerlo aquí. ¿Han oído hablar que en lenguaje C existe la instrucción vacía? No. Yo. Bueno, pues les presento a la instrucción vacía. ¿Qué hace la instrucción vacía? Nada. Es una instrucción vacía que no hace nada. Entonces, recuerden que para un for, si solo hay una instrucción, no pongo llaves, ¿o sí? Puedo omitir las llaves. Entonces, como solo quiero que a este for pertenezca la instrucción vacía, pues puedo poner el punto y coma aquí, porque es una instrucción vacía. Y lo único que se va a ejecutar es lo que está aquí dentro del for. Lo único que se va a ejecutar es lo que está ahí dentro del for. Entonces, esta función ya solo le falta hacer que se repita varias veces para que se borre toda la lista. Porque aquí solo estaríamos borrando el último nodo, ¿no? En una sola vuelta. Aquí, ¿cómo liberaríamos? ¿Qué diríamos? Ya estamos apuntando a uno antes del tail. ¿Qué seguiría? Les pregunto. Entonces yo elijo la víctima. Liberar tail. Liberar el tail, ¿verdad? Free tail. Y luego. Bueno, L-tail, ¿no? Y hacer que L-tail apunte a temporal. Tail igual a temporal. Y luego. Repetimos todo el proceso otra vez. ¿no? Hay que repetir todo el proceso. ¿Cuál es la condición para estar regresando a que se repita el proceso? Hasta que sean iguales. Es igual a tail, igual a null. Ok. While L punto head diferente de quién? ¿Sí? Mientras sean diferentes, ¿qué va a pasar? Y fíjense, si ustedes me entregan este código, no lo reviso, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí, por la indentación. Por la indentación. Entonces, la mayoría de editores de texto traen alguna herramienta para darle formato al código y acomodarlo que se vea de la forma correcta, ¿no? Entonces, aquí se va a estar repitiendo. Mientras head sea diferente de tail, sigue cambiando, ¿no? Sigue recorriendo hasta llegar al final. ¿Qué pasa cuando ya son iguales? Los apuntamos a nulo. Antes de apuntar a nulo. A liberar el último espacio. Liberar el head o el tail, ¿no? El que sea. Al fin que están apuntando al mismo. Luego liberar bueno, hacer que todo sea nulo. Hacer que todo sea nulo, es decir, esta línea de acá. Y ahí está. Ya tenemos la función para vaciar la lista, para dejarla vacía. Con base a esta idea, en los siguientes 15 minutos, con base en esto, o un poco basándose en esa línea, hay que programar, recuperar y localizar. Vamos primero con localizar. ¿Okay? Un poco como esta, no tiene que ser exactamente igual, pero por favor, tienen 15 minutos para programar localizar. Al terminar los 15 minutos, yo voy a seleccionar a una persona que muestre su código.
¿Ok? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Entonces, por favor, quiero la función localizar. Si hay dudas, pueden preguntar, ¿eh? Oiga, profesor, es la de localizar, ¿verdad? Sí, localizar. Ok. Para mandar a la función el dato X es con el data info. Sería con, como definimos aquí, ¿no? Data. Aquí en este caso, nuestro data es este tipo. Ah, bueno, gracias.
¿Cómo van, chicos? Sí, profe, ahí vamos más o menos. Ok. ¿Cómo van? ¿Ya casi? Ya casi. Solo la de localizar, ¿verdad? Ujú.
¿Listos? Profe, una pregunta. Una función tipo bool se detiene en cuanto se hace el retorno. Sí. Bueno, gracias. Cualquier función, no solo las de tipo bool, en cuanto encuentra un return, se detiene. ¿Alguien que ya haya acabado y que quiera mostrar su código? Yo, profe. Ok, adelante. Voy a detenerlo. Y vamos a ver el código de su compañero. A ver, Nada, si ya. puede incrementar un poquito el tamaño de la fuente. Sí. A ver, listo. Pues empieza creando el nodo temporal y luego se da la posición de head. Ya la posición se guarda en 0. Y empezamos con el while que revisa si el siguiente no es nulo, ya entra dentro del bucle. Hace el if que revisa si la información en temporal es igual a la que nos dieron y si regresa a la posición. En caso de que no, pues ya hace darle a temporal el valor del temporal siguiente y aumenta la posición. Ya en caso de que se recorra todo y no se encuentre, regresa el print de que el valor no está en la lista y se vuelve el -1. Ok, no lo quité todavía. ¿Qué error le encuentran a la función de su compañero? Le faltó solo una cosa. O X. Ah, no, ya vi. Perdón, el error era mío. Ok, no, está bien. Es que no había visto en la línea 194 el return posición. Si info es igual a info, entonces retorna posición. ¿Sale? Entonces sí, ahí está. Sí, pensé que solo había el return de -1 en la 201, pero ya con la línea 194 está bien. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Todo claro? Ok, muy bien, Jonathan. ¿Ya lo quito? Ya puede quitarlo. Ok. Les voy a volver a compartir mi pantalla y les voy a mostrar un poquito de... ¿a qué les parece este lenguaje de programación? O ni idea. C++. C++ y se va a parecer muchísimo a C, ¿no? Aquí cambia un poquito el manejo de las estructuras. Fíjense, aquí ya no tengo un typedef para definir el tipo de estructura, sino simplemente pongo struct y el nombre que le quiero dar a la estructura, data, o puede ser nada más así, data, ¿no? Y aquí, node, y ya no tengo que poner el typedef ni nada. Directamente coloco el nombre y voy a poner aquí como la función crear nodo y eliminar nodo, ¿ok? Nada más que en este caso las funciones que van a tener el mismo nombre que quién. Que la estructura. Que la estructura, ¿ok? Van a tener el mismo nombre que la estructura. Igual para la estructura lista. Entonces pongo aquí los apuntadores, el número, igual la función para reservar memoria para lista y la función para liberar la memoria de lista. Igual acá, insertar, eliminar, insertar. Y fíjense, todo esto se va a quedar en el punto H.
Van a terminar con un punto y coma, igual que las estructuras en lenguaje C. ¿Dudas hasta aquí? Es decir, todas las funciones que estén relacionadas con la estructura nodo van a estar dentro de ¿quién? De la estructura, ¿no? De la propia estructura. Todas las funciones que estén relacionadas con la estructura lista van a estar dentro de la estructura lista. Esto en lenguaje C no se puede hacer, pero en lenguaje C++ sí se puede hacer. Y es como un paso hacia la próxima asignatura que van a llevar los chicos de computación, que se llama programación orientada a objetos. Estamos aquí como el previo a la programación orientada a objetos. De hecho, las estructuras de datos fueron las que dieron paso a la programación orientada a objetos. Y ese es como el previo de la programación orientada a objetos. Entonces, todo lo que esté relacionado con la estructura lista va a estar dentro de la estructura lista. ¿Qué va a pasar en mi archivo .cpp? Porque los archivos de C++ se apellidan .cpp, no .c. Ok. Para poder programar la función que crea un nodo, simplemente pongo el nombre de la estructura, el nombre de la función. Pero las funciones que reservan memoria y que liberan memoria, o que definen cómo se va a iniciar una estructura, no tienen un tipo de retorno. Si se fijan aquí, no hay tipo de retorno. No hay tipo de retorno, fíjense, igual acá. No hay tipo de retorno, en cambio para las otras, ¿qué pueden ver de diferente? Estas funciones sí tienen un tipo de retorno. ¿Okay? Entonces, estas no tienen tipo de retorno y ya no tengo que usar. Hagan de cuenta, imagínense. ¿Se acuerdan que en la estructura yo le pasaba aquí, para insertar, le pasaba una lista? Y aparte le pasaba el dato. Sí. Y hay aquí falta Sí. además la posición, ¿no? Ok. Al manejar C++ esta estructura donde las funciones ya están dentro de lista, esto de aquí ya no es necesario. Ese apuntador ya no es necesario que yo lo pase. El propio compilador va a agregar eso. Yo no lo tengo que agregar. Ya implícitamente está agregado aquí ese parámetro. Por eso es que acá ya no necesito pasarle, simplemente puedo hacer referencia a info y vas a ver que info es que este dato que está aquí. Que siguiente, que este apuntador al nodo siguiente es este que estoy llamando aquí. En C++, null, ya lo puedo poner como null ptr, que es apuntador a nulo, y entonces simplemente lo dejo así, no tengo que incluir ninguna biblioteca. Igual acá. Para esta función que sería la de FreeNode, nada más tengo que poner el nombre de la estructura, dos puntos, el nombre de la función que va a liberar. Y esta función que va a liberar siempre debe de llevar esta tilde. ¿Ok? Voy a corregir, por ejemplo, esta función que se llama, es vacía. Entonces, regresa un booleano, lista, isEmpty, y entonces simplemente pregunto si head es igual a tail y aparte head está apuntando a nulo, retorna true. Si no, retorna falso. Igual acá. Vamos a, para la función que va a vaciar la lista, digo es vacío. Imagínense que aquí, lo voy a poner como, está recibiendo algo que se llama lista asterisco L. Y entonces, en lugar de poner aquí L, flecha isEmpty, nada más pongo isEmpty. Y ya sé que voy a llamar a la función isEmpty de la estructura list. Digo, si está vacía, ya retorno un falso porque no la voy a poder vaciar porque ya está vacía. Declaro el nodo temporal y pregunto. Y digo, mientras el head sea distinto del tail, entonces temporal es igual a head y empieza a recorrer la lista hasta llegar al anterior al siguiente. Perdón. Y aquí en lugar de poner mandar llamar a free,
¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo en lugar de llamar a free? Delete. Delete. Esto es la equivalencia a mandar llamar a free. En lugar de mandar a llamar a free, le digo borra este apuntador. Y va a liberar la memoria. Y luego digo tail es igual a temporal. Cuando ya sé que head y tail son iguales, entonces delete head y digo tail es igual a head igual a null ptr, es decir, los volvemos vacíos y retornamos un true. ¿Ok? Voy a poner aquí la función que crea a la lista, punto y coma, y luego aquí voy a decir nuevo, fíjense cómo reservo memoria aquí. New node. No mando llamar a malloc, simplemente pongo new nodo y eso va a crear ¿qué? Va a reservar memoria. Va a reservar memoria. Entonces aquí ya no mando llamar a malloc, simplemente pongo new nodo y eso me va a crear un apuntador. Ok. Y luego digo nuevo. Ah, no, pero aquí faltó algo. Le voy a pasar a D, porque node, la función node, recibe ¿qué? Data, ¿no? Para hacer esto. Entonces simplemente va a decir info es igual a D y siguiente es igual a nulo. Entonces ya con eso tengo creado el nuevo nodo. De hecho, bueno, aquí tendría que poner num más que es este num. Fíjense, ya se puso en moradito porque acá en la estructura lista tengo esta variable. ¿Ok? Else if cuando P o post es igual a ¿qué? A num, ¿verdad? ¿Eso equivale a insertar en dónde? ¿Al final? Al final, vamos a insertar al final. ¿Cómo insertamos al final? Ah, pero aquí faltó mover los apuntadores, ¿verdad? Creé el nuevo nodo y luego nuevo, siguiente, ¿a dónde debe apuntar? A head. A head. Y luego, head, ¿a dónde debe de apuntar? A nuevo, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí ya está correctamente. Insertar al inicio. Insertar al final. Nuevamente, creamos a nuevo. Y luego, ¿qué hacemos? El siguiente. ¿Sí? ¿El siguiente de quién? Tail, ¿no? Tail punto siguiente es igual a quién? A nuevo, ¿verdad? Y luego tail Nuevo. es igual a nuevo. A nuevo. Y num más. Ok. Else if posición mayor o igual a 1 and ¿qué? Menor al último. Menor que num, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Nuevo es igual a nuevo nodo. ¿Qué más? ¿Qué hacíamos? Temporal. ¿Y cómo recorremos para llegar al nodo correcto? Ponemos i igual a 0. Podemos poner así, lo voy a hacer int i igual a 0. Y luego temporal es igual al head, ¿ok? No, y aquí estoy mal. Condición inicial. ¿Habían visto esto en C? Esto se puede hacer en C, ¿eh? No. No, profe. Ok, en un for pueden tener más de una variable que controle el ciclo. Entonces, igual a 0 y temporal igual al primer nodo.
¿qué hacemos? ¿Cuándo nos detenemos? Cuando I sea ¿qué? Igual a pos. Entonces se va a estar repitiendo. Ok, queremos detenernos cuando I sea igual a posición. Entonces esto se va a estar repitiendo mientras I sea diferente de posición. Mientras I sea diferente de posición, se va a estar repitiendo una y otra vez. ¿Qué va a cambiar? I más, coma, temporal es igual a ¿qué? Temporal siguiente. A temporal siguiente. Y no me lo tengo aquí. A ver. Ok. Entonces eso nos va a llevar hasta encontrar ¿qué está pasando? Ok, aquí está la... Sí, es un nodo. Bueno, aquí no sé por qué está. Pensé que estaba mal escrito. Está bien. Voy a quitar. Ok, bueno, no sé por qué no me está permitiendo hacerlo dentro del for, pero se debería de poder hacer. Pero vamos a estar repitiendo, vamos a estar cambiando hasta intentar llegar al nodo siguiente, al que sería el anterior. Y ya una vez que estamos en el anterior, ¿qué hacemos? Ya una vez que estamos en el nodo anterior, ¿qué hacemos, chicos? Entonces, nuevo punto siguiente, ¿a qué debe de apuntar? A temporal, punto siguiente, ¿no? Y luego, temporal siguiente, ¿apunta a qué? A nuevo, ¿no? Nuevo. Incrementamos el número y ya. Else, si no, return falso, porque no está bien. Y si no, return true. Es decir, aquí ocurre un error. La posición no es válida, entonces por eso estamos retornando falso de que no podemos insertar. ¿Ok? Dudas. Dudas de esto. ¿Qué es más fácil, con C o con C++?
O los C++. confunde más con C++. Pero yo creo que sería aprendernos la sintaxis, ¿no? No es tan difícil. O sea, prácticamente lo único nuevo es esto de null PTR, que las funciones ya no reciben un apuntador, ¿verdad? Ya no están recibiendo un apuntador, sino que al momento de que las guardamos aquí, de forma implícita, le estamos diciendo que, bueno, aquí la coma estaría aquí, que va a recibir algo así como node apuntador n, ¿no? Realmente lo que estamos diciéndole es que va a recibir esto. Sin ponerlo, el compilador lo toma de esa forma. Entonces sí cambia un poquito la sintaxis. Les voy a pasar esto para que lo revisen y pregunten si hay dudas y ustedes ya deciden si usan C o C++, yo no tengo problema. Siento que de momento C++ se vuelve como un poquito más fácil. No estamos usando programación orientada a objetos a pesar de que estamos usando C++. Estamos todavía programando como si fuera un tanto estructurado. ¿Ok? Entonces estos archivos se los subo a Moodle para que los tengan y si no hay dudas, por el día de hoy sería todo. Sí, profe. Va a subir la clase, ¿verdad, profe? Sí. Bueno, gracias, profe. No, ¿de qué? Se cuida, profe. Hasta mañana, profe. Hasta Oiga, mañana. profe. Sí. ¿Hasta qué horas digo que estaba la tarea, perdón? Hasta la 1. Porque Vale. nada más es subir su archivo. Se supone que ya tenían resuelta la tarea, ¿eh? ¿Y tiene que hacer todo el archivo, todo con todas las funciones o nada más la que- Pueden poner nada más la función. O sea, subir un punto C con la función que hicieron ayer. Ah, bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Nos vemos, profe. profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Profe.